El crecimiento económico debiera ir de la mano con el crecimiento humano. ¿De qué sirve tener oro si no tienes agua limpia para beber? Si tus hijos están en riesgo de cáncer, si tu población está tomando agua contaminada, si todo el tejido social está roto, el vecino contra el vecino, por un conflicto medioambiental que parece que fuera uno más, pero es mucho más allá. Es un conflicto que afecta directamente nuestra vida, es la muerte del país. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola, ¿qué tal? A todos a quienes nos escuchan el podcast del OLCA, Ecoconstituyendo. Hoy lunes 22 de agosto, estamos grabando en la tarde del lunes 22 de agosto. Queda cada vez menos para el plebiscito. Y bueno, estamos en la recta final. Esperamos que estén tratando de informarse lo mejor posible y dentro de esos esfuerzos también es lo que OLCA hace con este podcast. Y hoy estoy en compañía de Lucio Cuenca, quien les va a saludar. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente haciendo comentarios, algo de análisis de los contenidos de la nueva Constitución y también poniéndolas en el contexto de cómo se está desarrollando el debate en nuestro país sobre estos temas de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Así que encantado nuevamente. Súper. Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho. Vamos a hablar sobre el derecho humano al agua. ¡Charán! Cortina de soniditos. Y bueno, vamos a partir revisando la propuesta de nueva constitución, así que saquen sus propuestas y propuesta en mano. Vamos a partir por revisar dos artículos. El artículo 57, que dice más o menos así: toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. El Estado vela por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Bueno, igual este no era el segundo artículo que íbamos a tratar, pero creo que igual es necesario mencionar el artículo 58, que dice: la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situados en los territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Y ahora el segundo artículo, que en realidad va a ser el tercero con el que queríamos partir, es el artículo 140, que encabeza el acápite del Estatuto de las Aguas, en el capítulo 3 sobre naturaleza y medio ambiente, y el artículo 140 dice así: el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Entonces, ¿por qué hacer esta conexión entre el derecho humano al agua y el Estatuto de las Aguas? Porque apuntamos a ver el texto de la propuesta de nueva Constitución de una forma sistémica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos empezar a conectar los artículos que tiene la propuesta de nueva Constitución, porque, por ejemplo, cuando tenemos el artículo 57, no habla de las prioridades de uso, pero sí lo hace en el 140. Entonces, es necesario empezar a hablar de los derechos de manera más contextualizada dentro del texto. Bueno, obviamente el derecho humano al agua está dentro del capítulo 2, que habla sobre derechos fundamentales. Entonces, Lucio, ¿qué te parece a ti el reconocimiento de este derecho a nivel
constitucional. Que, por cierto, hay que decir que en la Constitución del 80 no hay ni una referencia al derecho humano al agua, eh, y que solo se menciona las aguas a propósito del artículo 19, número 24, inciso final, que habla sobre los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué te parece este avance? Porque sin duda es un avance. Bueno, por supuesto, en el campo de lo que durante el debate constituyente se denominaron los derechos humanos ambientales, ¿no? Y allí aparece el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido en el capítulo de derechos fundamentales. Esto es muy importante, sobre todo porque está unido también a la priorización, ¿no? A la priorización de uso. Ahora, esto obviamente tiene una aproximación donde hay otros componentes en la Constitución que llevan a resguardar, ¿no? El ciclo del agua, o sea, tenemos los derechos de la naturaleza, tenemos la protección de glaciares, ¿no? Pero en este caso, una de las cuestiones que genera más debate tiene que ver con, por ejemplo, cómo y si están o no con la nueva Constitución protegidos los derechos de los pequeños agricultores, de los sistemas de aprovisionamiento de agua a nivel comunitario, a nivel rural, ¿no? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas y sus aguas? Entonces, se ha hecho mucha campaña desde el rechazo para decir que la nueva Constitución afecta muy significativamente los derechos de los pequeños agricultores. Y lo que queremos en el fondo demostrar acá, que lo que está tras esa gran mentira tiene que ver con proteger los derechos de la privatización del agua consagrada actualmente y de la concentración de la propiedad del agua que se ha dado durante las últimas décadas, y que la crisis hídrica que estamos hoy día enfrentando tiene un alto porcentaje de responsabilidad este contexto de privatización, de concentración de la propiedad y en algunos casos también de sobreutilización de las aguas en algunos territorios, sobre todo donde hay actividades extractivistas con uso intensivo del agua. Entonces, lo importante es que podamos transmitir, por un lado, de qué es lo que significa, ¿no? En el marco de declarar el agua un bien común natural inapropiable, y esto cómo se relaciona o cómo se garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento, como queda establecida también en la misma Constitución, y sobre todo las poblaciones más frágiles del punto de vista del actual sistema hídrico, mercantilizado, propietarizado, ¿no? Y cómo también se prevé el futuro, ¿no? Porque acá estas mentiras que se están divulgando para generar una opinión contraria a la nueva Constitución, se necesita que las podamos transparentar, se necesita que las podamos informar lo más claramente posible y obviamente mostrarle a la ciudadanía interesada en estas temáticas que acá hay la consagración del agua como bien natural, como bien común natural inapropiable, como el derecho humano al agua, como un derecho humano, como un derecho ambiental humano, ¿no? Y cómo también se resguarda en esta transición de la actual situación de mercantilización a una situación de agua como bien común, cómo se resguarda y protege a los sectores más vulnerables, particularmente pequeños agricultores, comunidades indígenas y sistemas de aprovisionamiento de agua a nivel rural. Entonces creo que allí están los nudos de los temas que debiéramos profundizar un poquito ahora en este programa.
primero señalar que me parece que llegamos un poco tarde con esto de hablar del derecho humano al agua, como en términos de su constitucionalización, porque primero hablar de la constitucionalización de ciertos derechos, de derechos fundamentales, porque finalmente irradian todo el ordenamiento jurídico, todas las normas que tiene el país. Me parece que llegamos un poco tarde en el sentido que efectivamente no se resguarda este derecho y es necesario mencionar que, por ejemplo, igual dentro del sistema de Naciones Unidas, recién el año 2010 se reconoce explícitamente el derecho al agua y al saneamiento, que también es un poco tardío porque el derecho humano al agua es esencial para la realización de, quizás podríamos decir, todos los otros derechos humanos, porque el derecho humano al agua constituye un elemento esencial para la vida digna. Entonces quería como abordar ese punto primero, porque, por ejemplo, lo podemos conectar con el derecho a la salud. ¿Cómo tenemos derecho a la salud si no tenemos agua? ¿Cómo tenemos alimentación si no tenemos agua? Bueno, ¿para qué hablar del saneamiento? Hablar de la educación. Por ejemplo, hay casos acá en Chile en donde las escuelas se han cerrado porque no hay agua, como ha ocurrido en Petorca, en la provincia de Petorca. No significa que, por ejemplo, niñas y niños que van a las escuelas, uno, no reciben educación porque el establecimiento está cerrado, y segundo, tampoco se alimentan porque muchos niños también y niñas también dependen del sistema de la CONAEP. Entonces, así en conexión con otros derechos, como otros derechos que también se especifican y se incluyen dentro de la propuesta de nueva constitución, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo. O sea, creo que es necesario también empezar a ver los derechos fundamentales a través de los ojos o a través de la perspectiva que nos dan los derechos de la naturaleza y el derecho humano al agua. Creo que es importante empezar a hacer esta conexión para entenderlo no como un elemento aislado, sobre todo además considerando que a veces cuando se habla como del agua pareciera como que es algo que le importa más al sector rural o como fuera de lo urbano, pero que es igual de trascendental para sectores urbanos. O sea, Santiago sin agua, sin el agua que sale de la llave, se va a pique. Entonces creo que igual es importante como considerar que hablar hoy del derecho humano al agua es un mínimo, y que es un mínimo que esté reconocida en la propuesta de nueva constitución. Y en ese sentido creo que es necesario conectarlo con otros derechos fundamentales y hablar de estos nudos que mencionaba Lucio a propósito de empezar a ver el texto de manera como más interconectada. Y a propósito de lo mismo, creo que es importante, creo yo, también hacer algunas aclaraciones respecto del tema de los derechos de aprovechamiento de agua, que esto, claro, se relaciona con el Estatuto de las Aguas, que especifica el cambio, bueno, y también lo que se menciona dentro de la Capite de Bienes Comunes Naturales, con el cambio de derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso. Creo que aquí es un tema fundamental a propósito como de este elemento de redistribución y de justicia. Creo que igual ahí hay un elemento que creo que es como importante tratar, porque bueno, dentro de las transitorias, la transitoria 35ª señala, procedo a leer: con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. Y a mí me parece potentísimo que se incluya esto, porque no podemos hablar del derecho humano al agua, su consagración en su espesor y tal cual está vinculado dentro del texto constitucional, si no terminamos con los derechos de aprovechamiento de agua que están consagrados a nivel constitucional en la Constitución de 1980, artículo 19, número 24, inciso final. Creo que es un elemento trascendental. O sea, no podemos ver los derechos de forma aislada. Ese es el punto y necesitamos interconectar estos elementos, y aquí creo que la transitoria no se equivoca al decir que desde la entrada en vigencia de la propuesta de nueva Constitución se acaban los derechos de aprovechamiento de agua.
Y adicionalmente se acaba la propiedad sobre el acceso al agua y también se acaba el mercado del agua. O sea, al dejar de ser el agua una mercancía, no hay que transar en el mercado del agua, por lo tanto, en ese momento también se termina la mercantilización. Ahora, este es uno de los temas que está en el trasfondo de la resistencia que hoy día existe en algunos sectores de poner justamente el Estatuto del Agua y todos los artículos que consagra la nueva Constitución para restituir la calidad de bien común del agua en todas sus expresiones, no solamente del punto de vista del dominio, sino que también cómo se gestiona. Por ejemplo, las políticas de gestión hídrica desde hace mucho tiempo vienen hablando, por ejemplo, que se debe hacer una gestión integrada de cuenca, o sea, una gestión que involucre al conjunto de los usuarios del agua en una cuenca. Eso en Chile no ha sido posible llevarse adelante porque existe la propiedad del agua. A los propietarios del agua dentro de una cuenca no les interesa coordinarse y hacer una gestión integrada con otros usuarios del agua. Por lo tanto, allí la privatización se transforma en un obstáculo para hacer una gestión integrada de la cuenca y por lo tanto del ciclo hídrico en una cuenca. Entonces, la privatización tiene distintas dimensiones desde el punto de vista de cómo hacer sostenible la gestión hídrica al interior de un territorio. Como decía Karen, al día siguiente que se aprueba la nueva Constitución, se transforman los derechos de aprovechamiento, que es el instrumento que establece la propiedad en el acceso al agua, la propiedad privada en el acceso al agua, se acaba el mercado del agua y por lo tanto se permite generar una nueva situación de gestión del agua, una nueva situación de distribución del agua para los distintos usos y por lo tanto allí entran a regir también las prioridades de agua que quedan establecidas en la propia Constitución y que luego tendrán que hacerse más extensivas en una legislación que seguramente va a ser la legislación que cree la Agencia Nacional del Agua y que establezca los nuevos mecanismos de la gestión del agua, como por ejemplo los consejos de cuenca, la asignación de las autorizaciones de uso de agua, ¿no? Y también cómo se va a transitar del sistema actual ultra privatizado, como no existe en ningún otro lugar del mundo, a un sistema de gestión del agua desde una perspectiva de bien común y de garantía del agua, como decía Karen, y lo dice la misma Constitución, ¿no? En esto de que el agua es un bien esencial para garantizar todos los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, en Chile existen 1.876 sistemas de agua potable rural que involucran a 1.800.000 personas a lo largo de todo el territorio, sobre todo concentrados en la zona centro-sur del país, ¿no? Ese sistema y esa forma comunitaria de gestión del agua, que es mucho más importante de lo que uno logra ver en el contexto de la situación hídrica hoy día, ¿no? En el contexto actual de privatización y mercantilización, esas unidades de gestión comunitaria del agua, para poder resolver las carencias de acceso al agua, el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, ha tenido que salir a comprar derechos de agua al mercado para luego transferírselas a las APR, que son las aguas potables rurales, y poder seguir sosteniendo el aprovisionamiento de agua en las zonas rurales. Eso es algo que va en contra de todos los sentidos de lo que existe en la gestión del agua a nivel internacional y de la región incluso, ¿no? O sea,
es muy importante desprivatizar e introducir estos mecanismos de gestión, donde además en la transición la Constitución establece garantías para los pequeños campesinos, para las aguas potables rurales y los sistemas comunitarios de aprovisionamiento de agua, y también para las comunidades indígenas. Y que la redistribución del agua, que es una cuestión esencial para garantizar la priorización del uso de agua establecida en la Constitución, debe afectar sobre todo a los grandes consumidores del agua, ¿no? Incluidas las empresas sanitarias, por ejemplo, que hoy día en nuestro país, en las zonas más críticas, están planteando como solución, en el fondo, ampliar el negocio del agua, incluyendo la desalinización de agua de mar para entregar provisión de agua a las zonas urbanas. En el contexto de la nueva Constitución, eso no debiera ser prioridad. La prioridad debiera ser la redistribución, y por lo tanto sectores económicos que hoy día concentran mucha propiedad de agua y mucho uso de agua debieran desprenderse de una cantidad de esa agua para asegurar prioritariamente el consumo humano del agua y por lo tanto el derecho humano al agua garantizado en la Constitución. Entonces, este paso que mencionaba Karen y que está establecido tanto en los artículos permanentes como transitorios, es crucial y es lo que más le duele a los sectores económicos que hoy día concentran la propiedad del agua, ¿no? Porque al cambiar las prioridades y los mecanismos de gestión, ellos afectan su patrimonio económico, que ha sido de alguna manera inflado por la apropiación del agua que se ha hecho durante las últimas décadas. Entonces, muy importante los puntos que garantizan la desprivatización y el consumo humano, el derecho humano al agua. Tal cual señalaba Lucio, yo quería volver sobre dos elementos que están incluidos dentro de las transitorias. Uno tiene que ver con el inciso tercero de la transitoria 36ª. Esto quiere decir que con este cambio de derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso, está contemplado igual dentro de las transitorias a propósito del tema del saneamiento. O sea, con esto quiero decir que no va a quedar la escoba el 5 de septiembre aprobada la propuesta de nueva Constitución, porque efectivamente una transitoria señala que dice, bueno, 35ª, inciso tercero, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento, establecido en el artículo 57, y mientras no se dicte la ley indicada en la disposición transitoria anterior, se mantendrán en vigor los actos jurídicos que tengan por objeto contar con agua para abastecer sectores urbanos, asentamientos rurales, cooperativas y comités de agua potable rurales destinados exclusivamente al consumo humano o al saneamiento suscrito, Entonces, va a seguir el sistema, van a seguir las sanitarias operando desde el 5 de septiembre en adelante, y luego se tendrá que crear una ley para regular una forma desprivatizada también de regular el tema del saneamiento, que es muy importante, sobre todo como en el tema urbano. Y lo segundo que quería mencionar, que también se precisa dentro de la propuesta de nueva Constitución, que está en la 36ª, recordar y conectar que estamos hablando del derecho humano al agua, que está mencionado en el artículo 57, lo estamos conectando con el artículo 140, también en el capítulo 3, y ahora, ¿por qué hablar de redistribución? Porque no podemos seguir hablando del derecho humano al agua en un sistema privatizado, en donde el agua está privatizada y está mercantilizada. Entonces, la propuesta de nueva Constitución se hace cargo de esto a propósito de la redistribución, lo que está contemplado dentro de la transitoria 36ª, que señala que, bueno, dice, la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución. Es decir, que viene un proceso de redistribución, porque, no, insisto, no podemos hablar del derecho humano al agua en un sistema que
en donde esta está privatizada y mercantilizada. O sea, necesariamente tiene que haber un análisis. Y esto creo que es importante considerar que, por ejemplo, frente como a estos datos que son como que a la gente de repente le gustan harto, que por ejemplo señalar que el año 2021 tuvimos un déficit de lluvias del 50%, de que más del 50% de las comunas del país están declaradas en sequía, que Chile está a nivel mundial catalogado en el número 18 dentro del índice del estrés hídrico. Entonces, y el primer país a nivel de América Latina. Entonces, estamos en una situación de gravedad. Creo que eso es importante como señalar, como que cuando uno habla del derecho humano al agua, no es porque simplemente como que le gusta hablar de los derechos humanos, sino porque estamos en una situación crítica. Y creo que eso es como un elemento importante a considerar. Ahora, entonces, estamos en una situación crítica, se requiere distribución, ¿va a afectar a todos estos por igual? No, y tal como señalaba Lucio, la propuesta de nueva constitución se hace cargo de esto en la transitoria 36ª, inciso segundo, últimas líneas, donde dice: esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados, que ha sido una de las mentiras que ha instalado el rechazo. Entonces, creo que es importante hablar del derecho humano al agua y hablar de las aguas en el texto constitucional como un tema transversal. Yo creo que eso es importante también destacarlo, porque se habla de las aguas dentro de los derechos humanos, conectada con otros derechos. Está en el capítulo 3 cuando habla sobre el Estatuto del Agua y bienes comunes naturales, pero también, por ejemplo, está contemplado dentro de lo que es el Estado regional. Y cuando se habla del ordenamiento territorial, porque también entiende que la cuenca es como la unidad mínima de gestión. Entonces, hay varios elementos que creo que es importante conectar a la hora de hablar del derecho humano al agua, y del agua también no solamente como derecho humano, sino que también en conexión con los derechos de la naturaleza, porque, insisto, las prioridades, tal cual lo señala el artículo 140, también contemplan el equilibrio de los ecosistemas. Sin duda, una clave de la transición es la redistribución, ¿no? Y eso no solamente para los usos industriales, agrícolas, sino que también y obviamente de manera prioritaria debe atender y asegurar el derecho humano al agua. Entonces, nosotros actualmente tenemos situaciones de crisis hídrica donde no necesariamente es que no exista agua, ¿no? Sino que el agua está siendo sobreexplotada para ciertas actividades que exceden las capacidades de carga que tienen los territorios, que es lo que ha sucedido con la agroindustria y con la actividad minera, sobre todo desde el centro hacia el norte de Chile. Entonces, la privatización, ¿por qué nosotros decimos está en el trasfondo de la crisis hídrica? Porque la privatización ha hecho que se concentre la propiedad en ciertos sectores económicos más poderosos y que finalmente terminen despojando de la posibilidad de acceder a agua a otros sectores, incluido el consumo humano y otras actividades de subsistencia en algunos territorios, por la concentración de esta propiedad. Entonces, por ejemplo, en la zona de Petorca, un estudio de la Universidad de Chile demostró que los mismos propietarios del agua y propietarios de las grandes plantaciones de palta son los que venden agua a los camiones aljibe para que se le distribuya agua a la gente que no tiene acceso al agua para el consumo humano. Entonces, eso demuestra de que no es que no exista agua, hay agua, ¿no? Sino que el problema es la desigualdad, que genera además empobrecimiento y precarización de la vida de la gente. Y en ese sentido, por ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de las Américas, un centro de investigación, que analizando los derechos de aprovechamiento de agua registrados en la DGA, establecieron que el 1% de los propietarios de derechos de agua
concentran el 79% del agua disponible en el país. O sea, hay una alta concentración del agua disponible en pocas manos, en el 1%. Y eso es lo que se refleja finalmente en los territorios, ¿no? Ahora, tampoco con esto hay que desatender que en algunos sectores hay sobreexplotación de los acuíferos y de las aguas superficiales, que también hay sobreotorgamiento, o sea, se han entregado más derechos de agua que la capacidad de recarga que tienen los acuíferos en determinadas cuencas, como por ejemplo en el río Copiapó. Entonces todo eso debe ser regularizado en este nuevo régimen del agua, y particularmente en lo que es la redistribución, que es el mecanismo establecido en la transición del nuevo sistema de aguas. A mí me gustaría incluir dentro de esta lectura del derecho humano al agua y de la redistribución, hacer una lectura del derecho desde una perspectiva feminista. Creo que siempre es necesario incluirlo, porque vemos que en la práctica la falta de acceso en el derecho humano al agua afecta de forma mayoritaria a mujeres en tanto, y a cuerpos feminizados, en tanto están a cargo de las labores domésticas y labores de cuidado. También a propósito de, por ejemplo, proyectos extractivos, cuando las aguas son contaminadas, también requieren mayor trabajo de mujeres. Una carga, se traduce en una carga para las mujeres. Entonces, creo que es necesario también hacer esta lectura, incluirlo como un elemento trascendental, porque efectivamente va en la idea de terminar con la violencia patriarcal. Que también de alguna forma se traduce en la falta de acceso a ciertos derechos y a ciertos elementos básicos. Entonces, creo que es importante entenderlo de esa forma. También el derecho humano al agua y el saneamiento también tiene otros reveses para las mujeres, por ejemplo, a propósito de lo que significa la menstruación y otros elementos. Entonces, yo creo que es importante no olvidarlo. También tenerlo como considerado, si bien en la lectura del derecho uno lo puede ver como de forma comillas, neutra, creo que es necesario incorporar esta lectura de este derecho esencial, porque el agua es esencial para la vida y necesitamos incluir todas estas perspectivas. Vamos cerrando este capítulo del derecho humano al agua y al saneamiento, desde los distintos elementos que fuimos hablando durante el programa, de su necesaria desprivatización, desmercantilización, incluyendo también una perspectiva de derechos humanos, desde los derechos de la naturaleza y desde una perspectiva feminista. Lucio, ¿palabras para el cierre? Sí, bueno, yo creo que ayudamos de alguna manera a desmitificar algunas cosas levantadas por el rechazo y los intereses que están detrás de esto, ¿no? Y que se disfrazan de supuestas preocupaciones por los pequeños, pero en realidad lo que hay detrás del rechazo es la protección de los privilegios y de la propiedad de las grandes corporaciones y las grandes empresas y grupos económicos nacionales. Y por lo tanto, creo que el derecho humano al agua, el agua como bien común, natural, inapropiable, la redistribución, los mecanismos de protección de los pequeños agricultores, comunidades indígenas y sistemas de agua potable rural son garantías más que suficientes para este proceso de transición y que efectivamente cumpla con sus objetivos y se proteja realmente a los sectores más vulnerables, que hoy día se apela a ellos para decir que son los afectados de esta nueva constitución, cuando en el fondo lo que se está tratando de encubrir allí es la protección de grandes intereses económicos. Así que por ese y otros motivos, obviamente, que en esta nueva constitución están establecidos, hay que
aprobar el 4 de septiembre. Apruebo por el agua. Apruebo por el Eso. agua. Muchas gracias, que estén muy bien a todos y a todas. Nos vemos. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.